Bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado al amor entre chicos par Jimin y Jungkook. Mi nombre es Bel Román y me encanta estar con ustedes. Y retomamos nuestra sección de recomendaciones de fanfics. Pido disculpas porque durante casi 2 semanas no pude publicar porque no había terminado de leer este fic. Y creo que mi próxima recomendación me voy a tardar, a lo mejor me voy capítulo por capítulo porque es un fic de más de 400,000 palabras. Pero vamos a la recomendación que va dedicada con muchísimo amor y cariño a Menchis, que me ha dicho que le gusta mucho lo que le recomiendo. Así que este fic lleva por nombre Fatality of the Heart. Está súper hermoso. Es explícito, pero la verdad no tanto. De repente está muy bien justificado cuando llegamos a las escenas así como que eróticas y todo, pero yo no diría que ese es el centro o el corazón de este fic. El centro y corazón de este fic es la trama, está muy bien escrito. De hecho, la creadora de este fic, que lleva por nombre Jimin Shikwax, la verdad es que es muy buena. Vamos a checar algunos datos. Bueno, primero que nada, se publicó en el 2022, está terminado, son 56,950 palabras, son 2 capítulos y está súper bonito. ¿De qué trata? Bueno, nuestro Jimin lleva una vida que digamos que es algo aburrida, se siente a veces también cansado de la vida, por así decirlo, como que no encuentra algo que lo haga feliz, hasta que un día sufre un accidente y regresando a su departamento se da cuenta que había estado viviendo con un fantasma. ¿Y quién era ese fantasma? Pues Jungkook. Jungkook no es un fantasma tampoco como muy común. Es más bien un espíritu, nunca ha vivido en el planeta como humano, por así decirlo. Es una concentración de energía con conciencia, por así decirlo. Y en algún momento él observando a Jimin, primero le llamó la atención porque lo encontró atractivo y luego decidió quedarse con él porque se dio cuenta que era, pues sí, un alma atormentada, por así decirlo. Y comienza a ayudarlo en algunos quehaceres de la casa como mantenerla limpia, regarle las plantas, a veces ordenarle la cocina, cosas así muy tiernas que Jimin a lo mejor se había notado, pero no había querido como hacerse muy consciente de que algo estaba pasando en su casa. Así que en el momento en que sufre el accidente y puede por primera vez ver, pues se podría decir, al espíritu de Jungkook, comienzan a entablar una relación que al principio es complicada porque obviamente Jimin está asustado, porque pues ¿quién no va a estar asustado si ves a un fantasma? Bueno, un espíritu, aunque Jungkook de alguna manera se empieza a ganar su confianza. Vamos a encontrar que salen todos los BTS, aunque algunos muy poquito. Tenemos, por ejemplo, una mención de Jin, otra mención a lo mejor de Nam, pero no aparecen tanto. En algún momento vamos a ver como fantasmas también a Yoongi y a Hobi, que amé sus personalidades fantasmagóricas. Y tenemos una historia que la verdad sí es súper, súper triste con Tae, que me sorprendió mucho. Y se podría decir que en estos 2 episodios vamos a ver la misma historia contada desde diferentes puntos de vista. Por eso es que la considero súper valiosa. La disfruté mucho cuando la leí. En algún momento sí sufrí mucho por ambos, tanto por Jimin como por Jungkook, pero como bien dice la autora de este fic, ella no se lamenta de nada. Lo que es, la historia está súper buena. Les voy a dejar un link como siempre en la descripción de este video para todas aquellas que se animen a leerlo. También les recuerdo que estos fics que yo les dejo recomendados, aunque están en inglés, ustedes pueden leerlos en sus navegadores en español, solo tienen que traducirlos. Vale muchísimo la pena, de veras, es un fic sumamente precioso, con un final inesperado. No sabría todavía decirles cómo me siento respecto al final. Hay cosas que me quedé como preocupada por ellos, la verdad. Pero bueno, en realidad es un fic precioso, así que es la recomendación de esta semana. Y comenzando con mi siguiente lectura, bueno, ya les diré si a lo mejor voy recomendando capítulo por capítulo o es que sí, se ve muy buena. De hecho, la lectura que voy a hacer es de esta misma autora y se ve súper buena. Entonces, sí, ya les decía, es un fic largo, así que me puedo tardar o a lo mejor en el inter si encuentro historias más pequeñas, un one shot. Me animo a comenzar a leerlas y pues intercalar un poco para que no perdamos ahora sí que el ritmo con lo que vendría siendo las recomendaciones de fanfic. Así que de momento esto sería todo de mi parte. Espero que lo disfruten muchísimo y que me dejen comentarios, ya sea que ustedes también me puedan recomendar fics, pero es muy importante que me dejen links. Así que también les voy a poner aquí lo que vendría siendo mi dirección de correo para que me manden sus links, porque si no para mí es muy difícil encontrarlos. Me pueden decir
decir, es que está aquí en YouTube, sí, pero necesito encontrarlo. A veces sí es fácil, dependiendo, porque si hay autoras que son muy conocidas, no les voy a negar que a veces sí con el nombre las encuentro. Pero si está, por ejemplo, en Wattpad o en Archive of Our Own, me va a costar trabajo. Entonces, por favor, déjenme links. Y también les recuerdo que estos videos vienen con mucho amor, patrocinados por nuestros miembros del canal. Ya casi estamos por terminar este mes. Muchas gracias a todos los que han participado activamente con sus comentarios, o bien que han dado like o se han unido a nuestra familia. Así que espero que sigamos creciendo. Les dejo un beso gigante donde quiera que estén y nos vemos y nos escuchamos en nuestro siguiente video.